confirman el audio. David, Eric, encendemos la cámara. Gracias, Erwin. Erwin, ¿nos confirma el audio? Buenos días, Inge, sí se le escucha bien. Perfecto. Se escucha bien. Gracias, Robert. ¿Quién más? Dígame. Aquí me tenían una pregunta, Link, ¿no? Eric, gracias. Y está. No hay nadie más. Brian, David. Están despertándose recién. No está con gripe nadie aquí, ¿no? Ni síntomas de gripe. Ya. Listo, chicos. Gracias los compañeros que están en casa. Vamos a empezar la clase del día de ahora. ¿Sí? Por favor, aquí. Luis. Sí, Inge. Buenos días. Buen día. Luis, por favor, ¿nos recuerda qué es lo último que vimos en clase? ¿Qué el día de ayer o el grabar. viernes? No, ayer no. Ayer hicimos un pequeño taller. Recording in progress. ¿Recordamos, Luis? Sí. Deje ver mis anotaciones. El día 15, o sea, el viernes pasado, vimos sobre la introducción de la robótica industrial, antecedentes históricos, sobre Leonardo da Vinci, Florencia. Vimos el robot Buen día. del escritor checo Karel Čapek, leyes de la robótica, tipos de robots, móviles, Okay. unos videos de cómo es, digamos, la robótica. Vimos que es un robot industrial según la RIA, el ISO, el IFR. Progenitores más directos de los robots. Videos sobre la escala de robots antropomórficos, cartesianos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya dije. Ok, a ver, la unidad 1 es introducción a la robótica, un poco ver la historia, sí, ver antecedentes históricos, hacerle un poco el análisis económico, sí, la parte, la actualidad de robótica industrial. Entonces nosotros revisamos todos esos conceptos relacionados. Antecedentes históricos, un poco de dónde apareció la palabra robot, las leyes de la robótica, ¿sí? La clasificación, vimos algunos videos también del funcionamiento, de diferentes modelos y tipos de robots, la definición de qué es robótica industrial, los fabricantes más reconocidos en robótica, ventajas, estadísticas según el informe anual de la robótica industrial de la Federación Internacional de Robótica, el análisis económico, dónde están instalados más robots, en qué países tenemos operando diferentes marcas de robots. Ok, y nos quedamos hasta aquí, me parece. Nos faltó algunas más pocas diapositivas para terminar. Sí. Nosotros podemos clasificar los robots de diferentes formas. ¿Sí? Podríamos clasificarlos según la generación en la que aparecieron, podemos clasificarlos según la tecnología que manejan, el tipo de control que van a hacer, el área en donde se van a desempeñar. Tenemos algunas formas que podemos clasificar los robots. Sí, vamos a ver estas, por favor. La primera clasificación nosotros podemos observar
podemos hacer en función de su generación, en función de la tecnología que estos tienen, en función de la tecnología en la que aparecieron. Y por ello podemos clasificarlos en 3 tipos o en 3 generaciones. La primera generación solo hace programas secuenciales, repite tareas secuenciales. Sí, no toma decisiones alternativas, ¿sí? Hace tareas secuenciales y no toma tareas alternativas, ¿sí? Podemos decir que estos son los primeros robots que aparecieron, ¿sí? Que todavía eran muy... no tenían tanta inteligencia para adquirir señales, para responder a sus actuadores, para revisar el medio, el entorno en donde se estaban trabajando. Podríamos decir que estos robots son los primeros que aparecieron hasta los años 80, hasta la década de los 80. ¿De acuerdo? La segunda generación, obviamente, va a ser a partir de los años 80. Y son los que ya pueden adquirir una información muy limitada de su entorno. Para los años 80 ya la electrónica estaba evolucionando, la tecnología de los sensores ya estaba en auge. Entonces podríamos decir que yo ya podía tomar decisiones, yo ya podía tomar información de mi entorno. ¿De acuerdo? Era limitada, pero lo podía hacer mediante sensores, mediante una cámara, pero lo podía hacer. ¿Sí? Esta segunda generación, podríamos decirlo que estamos hasta la actualidad. Estamos nosotros aquí, entrando la tercera generación y finalizando la segunda generación. Podríamos decir que esta segunda generación es hasta no muchos años, hasta muy poco tiempo. Sí, ahora, ¿qué tuvo que pasar para nosotros dar el salto desde la primera generación a la segunda generación? Tiene que haber pasado algún hito, no sé, representativo, alguna tecnología muy importante en el brazo industrial que represente que saltamos a la siguiente generación. ¿Sí? Para dar paso a la segunda generación, nosotros ya podíamos tomar información de nuestro entorno. Esa fue la diferencia tecnológica para dar al siguiente salto, ¿sí? A la siguiente generación. La tercera generación podríamos decir que es la actualidad que estamos empezando y el futuro de los robots. Miren, también realiza tareas repetitivas, toma información de su entorno, pero aquí dice algo, planifica automáticamente tareas. ¿Sí? Puede tomar información de su entorno y automáticamente reprogramarse o cambiar su planificación. ¿Sí? Esta es la tercera generación. ¿Sí? Ya puedo hacer tareas repetitivas, ya puedo tomar información de mi entorno. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora debo ser capaz de reconfigurarme, de tomar decisiones. ¿Sí? Y esta es nuestra tercera generación. ¿Sí? Kevin, en casa, ¿nos escuchan bien el audio? Kevin. Sí, se le escucha bien. Ok. Por ejemplo, miremos las tecnologías que nosotros ocupábamos. Miren, generación, primera, segunda, tercera. Podríamos decir que estas son las últimas generaciones, ¿no? Según la anterior. La primera tecnología era la tecnología de... Ayúdenos con la lectura, por favor. ¿Cuál es el nombre? Sebastián, 1982. Miren, los grados de movilidad, que es una palabra nueva, no tenía ninguno. ¿Sí? Hacía tareas repetitivas. Siguiente, adelante. Desplazamiento por vía PIN, ¿ok? Soldadura. En 1984 ya apareció el primer servomotor. ¿Sí? Recuerden, servomotores es robótica industrial. Atrás del compañero, 1989.
compañero de atrás. Cuarta generación. Patas, ruedas. Construcción y mantenimiento. Sí, acá adelante, por favor. Ok. Como les había mencionado, en esta tabla va un poquito más allá. Clasifica 5 o 6 generaciones. De forma general, en la robótica, según la Federación Internacional de Robótica, solo tenemos 3. Primera generación, segunda generación, y estamos actualmente en la tercera generación. ¿Sí? Nosotros también podemos clasificar los robots industriales. Recuerden, estamos en los robots industriales, según el área en donde van a desempeñar sus procesos. ¿Sí? Según igual la IFR, esta es la clasificación de los robots industriales dependiendo las áreas. Por ejemplo, 110 son robots industriales que están en el área de la fundición, 140 en tratamientos térmicos, 160 en soldadura, 180 mecanizado, mecanización, 200 montaje, 230 manipulación de materiales. Miren, podemos ver que se puede clasificar también los robots dependiendo del proceso en el cual están desempeñando sus tareas. ¿Sí? Este es el compilado. Si vamos un poquito más adelante, este es el detallado. Por ejemplo, los de soldadura. ¿Alguien nos puede decir en casa? Los de soldadura. A ver, Inge, Gracias. al arco, por puntos, por gas, por láser y otros. Compañero, nos decía que la clasificación de los robots industriales por soldadura también se sube en otras categorías, dependiendo la herramienta final que tiene. Por ejemplo, puede tener una herramienta para soldadura de arco, puede tener una herramienta para soldar por puntos, herramienta por gas, por láser y otros tipos. ¿Sí? Otro más interesante y utilizado es el de montaje. Ayúdenos, ¿qué dice montaje? ¿Le alcanza a ver o no? Unión por adhesivos, unión por soldadura, manipulación para montaje. Sí, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que también podemos clasificar los brazos industriales según el proceso en el que estén realizando sus tareas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. De la misma forma, nosotros podemos clasificar dependiendo los actuadores. ¿Sí? ¿Cómo alimentamos los actuadores? ¿Cómo transmitimos la energía, ya sea neumática, hidráulica o eléctrica a los actuadores? ¿Cómo hago para mover cada una de las articulaciones de nuestro brazo industrial? ¿Sí? Obviamente un robot neumático va a trabajar con aire, normalmente presión de 0 a 10 bares. ¿Sí? De forma hidráulica, normalmente aceites, con viscosidad dependiendo las especificaciones del brazo, y robot eléctrico, pues conectados a la fuente. La mayoría de brazos industriales trabaja a 220 o 480. Nosotros también podemos tomar estas clasificaciones de los robots industriales. Por ejemplo, podemos tomar clasificando el número de ejes que tiene. ¿Sí? ¿Cuántos ejes tendría, cuántos posibles ejes tendría nuestro motor? ¿Sí? Haciendo referencia a la clasificación del número de ejes, podría ser grados de libertad, los grados de libertad. ¿Ok?
robots industriales aparecieron con muy pocos grados de libertad, ¿sí? Pero según la ISO, la Organización Internacional de Estándares, un robot manipulador debe tener mínimo 3 grados de libertad. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que en la industria ustedes siempre van a encontrar brazos industriales de 5 grados de libertad. Con 5 y 4 es suficiente. 6 nos da una característica, un movimiento más, pero no es necesario el 6º grado de libertad. Con 4 grados de libertad es suficiente para nosotros realizar tareas de sujeción, de localización, de posicionamiento, ¿sí? Pero los más utilizados son de 5 y de 4 grados de libertad. ¿Ok? Yo puedo también clasificar en función de la configuración, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento hace este? ¿Sí? El brazo industrial podría ser un movimiento cartesiano, podría moverse, hacer movimientos solo en X, solo en Y y solo en Z. Podría hacer movimientos en coordenadas cilíndricas, en la cual tendría un radio, una altura y tendría un ángulo de giro, una rotación. Coordenadas esféricas. ¿Sí? Coordenadas esféricas, ¿alguien nos recuerda cuáles eran? ¿Cómo que no? RZ-ρ, ¿sí? ¿Perdón? Rθ-ρ. El radio, ángulo azimutal y ángulo de elevación. El radio, ¿sí? Ángulo azimutal y ángulo de elevación. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos clasificar en función de la configuración que va a realizar o la configuración mecánica que tiene. Realmente podemos clasificar por el tipo de control. ¿Sí? Podemos tener brazos industriales con movimientos en serie. ¿Qué quiere decir? Que para moverme de un punto A a un punto B, yo muevo una articulación a la vez, ¿sí? Solo hago primero este movimiento, que estaría moviendo mi cintura, ¿sí? En este caso estaría moviendo mi cintura, y luego estaría moviendo mi codo. Hago los dos movimientos indistintamente. Primero muevo la cintura y luego muevo el codo. No puedo hacer los dos movimientos a la vez, o eso es muy complicado, ¿sí? Entonces yo podría clasificar por el tipo de control, ¿sí? ¿Dónde se decide o cómo está definido el control? En el equipo, en la controladora. ¿Se acuerdan ayer que vimos ese equipito? Ahí en la controladora, ahí está diseñado el control propio para el brazo industrial. En la actualidad ya vienen con algunas posibilidades de control para hacer movimientos por separado, para hacer movimientos en conjunto, ¿sí? Entonces nosotros podríamos también clasificarlos por estos tipos de características. Y finalizamos. Esta diapositiva ya les voy a subir. La mayor parte de información está, las capturas está del libro de Barrientos, ¿sí? Y la información es de la página web de la IFL. ¿Sí? Está puesto las referencias para que ustedes las revisen. Es importante que yo he tomado, si se dan cuenta, la mayor parte he tomado imágenes, capturas, trato de no poner texto, pero hay información que yo estoy mencionando y que es muy importante, sí, que no está aquí, sí, porque la mayoría es imágenes, datos, así que yo les invito a hacer sus apuntes en sus cuadernos, porque les puede salir preguntas de lo que estoy diciendo, ¿no? Preguntas en casa, David. No, Estas diapositivas ya les subo al ABAC y para que lo tengan, ¿de acuerdo? Vamos a salgamos 5 minutitos, ¿les parece? Los compañeros que están en casa nos esperan, vamos a salir 5 minutitos, que se ventile esto y continuamos. 28 son 29, 34 estamos aquí. Empezamos a compartir.
permiso médico, Diego. Ahorita vine viéndole, sí. Entonces luego al final nos tomamos unos minutitos y nos vamos a ver ya. Para. Ya. Ah, bueno. Ya no habría problema entonces. No, pero los sensores de flexión, decía yo. Ya, le pregunto y me avisa. Ok. Cuéntame. ¿Qué habría que haber la posibilidad de consultar preferentemente todo para poder tener las ventanas de todas las personas? Sí, no. Y aparte de las bancas un poco más. Dámosles ya. Esta 32 no vale el Infocus. A la 33 podría ser. Sí. No, está en clase. No, esta, no sé si vale el Infocus. Esta es la duda que tengo. Probémosle el Infocus. Está aprendiendo el Infocus. No.
Vamos a continuar. Los compañeros que están en casa, mil disculpas por hacerles esperar. Vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a continuar el día de hoy también revisando la parte de morfología de un brazo industrial. ¿A qué hace la palabra, a qué hace referencia la palabra morfología? A la estructura, a los componentes, en el caso nuestro, a la mecánica, aquí se ve mucho mejor, ¿no? A la mecánica, cómo está estructurado, cuál es la arquitectura, en qué consiste el funcionamiento de cada uno de los sistemas de un brazo industrial, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Nosotros sabemos que un brazo industrial, el objetivo es replicar el movimiento de las manos, ¿sí? Por eso se llama manipulador. El objetivo de un brazo industrial es reproducir el movimiento, ¿sí? Del codo, del hombro, del codo y de la muñeca. Adicional también de la cintura, podríamos decirlo, ¿sí? O hacer este movimiento. Ok, entonces nosotros desde los primeros robots que aparecieron, este fue el objetivo, reproducir cada uno de los movimientos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, vamos un poco a revisar la semejanza entre la similitud de un brazo industrial y, en este caso, el brazo humano, ¿sí? Primero, entonces, el primer movimiento que nosotros vamos a tener sería el movimiento, la cintura, ¿sí? Podríamos ver que yo puedo hacer en el brazo industrial, ¿se acuerdan el primer movimiento que hacíamos? Que era mover la juntura número 1 o la base. En el brazo industrial, en la imagen izquierda, todos miremos aquí, ¿sí? A esa parte. ¿Qué tipo de movimiento yo puedo hacer en el brazo? Aquí, en la base internamente, aquí hay un servomotor, hay acoples de engranajes, de tal forma que yo puedo hacer este tipo de movimiento. Yo puedo moverme en esta dirección. ¿Sí? En la parte central tenemos un eje. Vamos a ponerle de mejor forma que se ve el gráfico. Tenemos aquí en la parte central un eje y yo puedo hacer este tipo de movimiento. ¿Sí? Podríamos decir de rotación. Estoy graficando aquí en la parte, ¿no? Entonces, ese sería nuestro movimiento 1. En el caso del ser humano, cuando nosotros movemos la cintura, ¿qué tipo de movimiento podemos hacer? De la misma forma, hacia la izquierda o hacia la derecha, en movimiento circular. Entonces podemos ver la relación que hay, ¿no? Vamos a ponerle como J1, ¿sí? Acá también le ponemos J1. Siguiente movimiento que yo puedo hacer en el brazo humano. ¿Qué movimiento es? Mover el hombro. Sí, yo puedo el hombro. Puedo hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo observo el brazo industrial, yo voy a ver que aquí tengo de la misma forma un acople, un servomotor. De seguro el servomotor va a estar aquí, por aquí. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo de la misma forma un eje. Vamos a poner algo así. Y yo puedo hacer este tipo de movimiento. ¿Sí? Puedo mover el hombro del brazo
brazo industrial, o podríamos decirle que le podemos mover la juntura número 2. En el hombro de la persona, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? Yo puedo hacer este tipo de movimiento. Le ponemos juntura 2. ¿Sí? Entonces vamos viendo la similitud que hay entre los movimientos del brazo del ser humano y el robot industrial. Al final del día es un brazo, por eso se le llama brazo industrial, porque replica los movimientos del brazo de un ser humano. Vamos a ver en la persona, en la parte izquierda, ¿cuál es el siguiente movimiento? El codo. ¿Ok? En el brazo industrial, si nosotros observamos, tengo de la misma forma una articulación que me permite hacer ese movimiento. ¿Sí? En el ser humano tengo la articulación del codo y en el brazo industrial voy a tener de la misma forma, tal vez el servomotor, mecanismos estén aquí internamente y yo voy a tener un segundo eje que va a estar algo así, en el cual yo voy a tener mi juntura número 3. ¿Sí? Que yo puedo hacer movimientos de rotación. Yo puedo hacer este tipo de movimientos. Y de la misma forma en el codo, y de la misma forma aquí en el codo, yo puedo mover. Puedo contraer la mano o estirar la mano. Esta sería nuestra juntura número 3. Ok, y finalmente, en el ser humano nos queda la muñeca. Y en el brazo industrial de la misma forma nosotros tenemos la muñeca. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué tipo de movimientos podemos hacer con la muñeca? 1, 2, 3, 4, solo con la muñeca. No mueva nada más que la muñeca. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Y qué más? Abrir y cerrar no se le considera como un grado de libertad, pero sí puedo rotar. Yo puedo hacer esto. Y aquí es la diferencia entre los brazos industriales. Algunos tienen 6, 5 grados. Se ve aquí, en el último movimiento de la muñeca. Yo puedo mi mano mover hacia arriba o hacia abajo. Puedo mover izquierda, derecha. Pero también puedo rotar hacia un lado y rotar hacia el otro lado. Obviamente yo estoy moviendo porque no me da, ¿no? Pero el brazo sí gira toda la mano. Yo tengo entonces un grado más, 2 grados y un tercer grado que sería rotar sobre mí, ¿sí? Vamos a identificar entonces el brazo industrial, ¿qué movimiento puede hacer? De la misma forma, yo aquí podría tener el mecanismo, los servomotores, esa parte lo digo, lo podría, porque no lo he desarmado, hasta esa parte no he llegado. Entonces, yo sé que aquí tengo un tercer eje, en el cual voy a hacer este tipo de movimiento, y yo voy a tener mi juntura 4. Entonces yo a la muñeca solo le puedo hacer para arriba o para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo moverle hacia la izquierda y hacia la derecha? ¿En la muñeca? No. Con las otras articulaciones yo puedo hacer este movimiento. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero moverme aquí para atrás. ¿Sí? Yo no puedo moverlo con la muñeca, con la última parte del brazo. Pero sí puedo hacerlo con las otras dos junturas, con la 1 o con la 2. ¿Sí? Combinando, haciendo una interpolación, yo puedo hacer movimientos horizontales. Así que no es necesario. ¿Sí? Porque si yo quiero hacer ese movimiento para atrás y agregarle un grado de libertad más, eso implica un servomotor, más complejo el mecanismo y obviamente el brazo va a costar más. Y si no es indispensable, pues no lo pongo. El otro movimiento que sí yo puedo hacer en la muñeca es rotar. ¿Sí?
En la imagen no se alcanza a distinguir bien, pero los brazos industriales solo llegan hasta aquí, hasta esta etapa donde está el puntero, que se parece de aluminio, de acero. ¿Sí? Entonces, les decía que el brazo industrial solo llega hasta aquí. Cuando ustedes compren, adquieran, les van a llegar solo hasta aquí. Bueno, quedó feo. Ok, aquí estoy graficando. De ahí para adelante ustedes eligen el tipo de accionamiento, neumático, hidráulico, eléctrico. Si quieren una tipo, esa última herramienta que ven ahí, es como dos deditos, es como que solo cierro, ya, ¿sí? Si yo quiero cargar algo más pesado, de seguro necesitaría unos 3 dedos más, o no necesitaré ese tipo de accionamiento, sino necesitaré neumático para que succione. ¿Sí? Entonces tenemos algunos más. Pero bueno, yo les decía que los brazos industriales llegan solo hasta ahí y por lo tanto el gripper, la herramienta final de color negro, va a poder moverse en esta dirección. Estamos utilizando color negro. Le voy a poner color rojo porque no se va a ver. El eje estaría algo así. Por lo tanto, yo puedo hacer este tipo de movimiento de rotación. ¿Sí? Entonces yo puedo moverme en esa dirección y tendría una juntura 5 o un quinto grado de libertad. ¿Cuál es el sexto grado de libertad que nos falta? Según una muñeca, izquierda, derecha, según el ejemplo que yo les puse. Sí, el brazo industrial que nosotros vimos tenía un grado de libertad más aquí. De tal forma que giraba todo podía. Esto se puede ir para arriba y esto se puede ir para allá. Sí, para los compañeros que están en casa, decíamos que el brazo industrial que revisamos ayer tiene aquí, justo donde voy a hacer un corte, aquí tenía un grado de libertad más, se podía desacoplar. ¿Entendido, chicos? Sí. Entonces siempre se ha visto la necesidad de reproducir el movimiento del brazo humano. Por eso se llaman brazos industriales o les llaman también manipuladores, haciendo referencia a la mano. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Continuamos. Entonces, podemos darnos cuenta que aparecieron palabras nuevas. Sí, en las diapositivas hasta el momento aparecieron y yo dije algunas palabras nuevas. La primera es grado de libertad. Esta que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué es un grado de libertad?
audio? Sí, que justo se le escucha ya. Ok, se fue el internet, confírmeme, ¿hasta dónde escucharon? Justo íbamos a ver acerca del grado de libertad DOF. No le escuchamos en voz alta. Justo íbamos a hablar acerca del grado de libertad DOF. Ah, ok. Ya. Entonces les decía que aparecieron palabras nuevas como es grado de libertad, en inglés DOF. ¿Y qué es un grado de libertad? Es un movimiento predeterminado totalmente independiente. ¿Sí? Yo puedo mover la juntura 1, esta juntura 1, y los demás permanecen totalmente estáticos, no hay ningún problema, es un movimiento independiente. Yo puedo mover el codo, la juntura 3, totalmente independiente. ¿Sí? No importa que los otros dos estén estáticos. Eso es un grado de libertad. ¿Ok? O lo que nosotros ya vinimos representando hace unos instantes como juntura. ¿Sí? Bueno, está relacionado el grado de libertad a la juntura. Aquí en robótica industrial se van a dar cuenta que el grado de libertad coincide a veces, en la mayoría de casos, con la articulación. ¿Qué es la articulación? En el brazo humano, ¿qué es la articulación? A palabras normales, perdón. Donde se unen los huesos, podríamos decir, ¿no? Entonces, de la misma forma, para nosotros, la articulación, juntura o joint en inglés, es la unión, donde se unen los dos componentes sólidos del brazo industrial. ¿Qué es un eslabón? En inglés, link. Es la parte sólida del brazo industrial. Vamos a pintarles un poquito, para que no se olviden. Eslabón, vamos a pintar los eslabones de color amarillo. Los eslabones son la parte sólida de nuestro brazo industrial. ¿Sí? ¿Cuántos eslabones tengo aquí? Vamos observando en la pantalla, por favor. Eslabón de color amarillo, que sería la base. Eslabón número 1 o base, color amarillo. ¿De acuerdo? Eslabón número 2, color verde. Bueno, dejémosle solo hasta ahí. Sí, color verde, eslabón número 2. Volvemos, color amarillo, eslabón número 3. ¿Sí? Eslabón número 4. Eslabón número 5. Entonces, yo puedo ver muy claramente que los eslabones primero son las partes sólidas, la parte rígida de nuestro brazo industrial. Cuando nosotros contamos los eslabones de nuestro brazo industrial, siempre debemos también tomar en cuenta la base. Esta base que tenemos aquí. ¿Sí? Siempre se toma en cuenta la base. La base también es un eslabón. Entonces, pluma. Esta era el eslabón E1, E2, E3, E4 y finalmente eslabón E5. ¿Sí? En los brazos industriales, la mayoría de veces, solo necesitamos, como les dije, 5 grados de libertad, es suficiente. Y es muy fácil contar los eslabones, si se dan cuenta, es cuestión de observar. Pero en máquinas o en robots en paralelo, que esa va a ser la consulta que tienen, en máquinas, cuando nosotros tenemos servomotores, motores en máquinas, sí, también vamos a tener eslabones y articulaciones.
Ahí ya cambia la cosa, contar los eslabones y articulaciones es más complejo. En robótica industrial solo es cuestión de observar. ¿Listos? Entonces ya sabemos que es un eslabón. Pintemos entonces también las articulaciones, ¿les parece? Color azul. Articulaciones o junturas. Articulaciones o junturas. ¿Qué es una articulación? Es el punto o es la unión de dos eslabones. ¿Sí? Una articulación es la unión de dos eslabones. ¿En dónde se une el eslabón 1 y el eslabón 2? Aquí. Si podemos observar, estaría aquí mi juntura número 1. ¿Dónde se une el eslabón 2 y el eslabón 3? Podríamos decirle que aquí en este eje están, ¿no? Por eso tengo aquí mi juntura número 2. ¿Dónde se une el eslabón 3 y el eslabón 4? Podríamos decir que específicamente aquí para hacer a detalle. Entonces, yo puedo ver claramente que aquí tengo, yo aquí tengo la articulación 3, creo que hace un instante dije eslabón. Entonces, puedo ver muy claramente articulación 1, articulación 2, articulación 3, la articulación 4 estaría aquí, justo en esta unión. ¿Sí? Tengo 4 articulaciones. Vamos a ponerle acá con color azul. Articulación 1, articulación 2, articulación 3, articulación 4. ¿Sí? Me falta ahí una articulación más. El gripper. Recuerden que va a haber contacto entre la herramienta final. Aquí vamos a dibujar un poco puntos suspensivos. Aquí va a estar la herramienta final. Y van a estar en contacto. Entonces yo también tengo aquí una articulación más. ¿Sí? Que sería nuestra articulación número 5. Y bueno, articulación número 5. ¿Sí? Puedo ver entonces que tengo 5 articulaciones. Tengo, ¿qué más? ¿Cuántos eslabones tenía? Tenía 5 eslabones, 5 articulaciones al momento. Y elemento final, ¿cuántos gripper tengo? Elemento final, garra o gripper. Legalmente no había ninguno, ¿no? Pero ya le dibujé en puntos suspensivos. Tenemos un elemento final. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Ninguno. Claros que es un grado de libertad, un movimiento independiente. Un eslabón es la parte sólida, una articulación es la unión de los eslabones y el elemento final o gripper es el que se encarga de sujetar, no es la herramienta que hace la tarea de sujeción. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Vamos a ver entonces una simulación. Denme un segundo. ¿Dónde estaba la simulación? Por cierto, este es el software Cosimir profesional. Les pasé, ¿no es cierto? ¿Ya les pasé una carpeta o no? Me hacen acuerdo para pasarles al final de la clase. Este es el software que ustedes van a utilizar para robótica industrial. Netamente este le van a utilizar ustedes en laboratorio. ¿Sí? Dependiendo cómo avancemos, mandaré yo el proyecto solo del primer parcial aquí. ¿Sí? Si no avanzamos lo necesario, la semana que viene veremos un poco de diseño mecánico en SolidWorks. Si no avanzamos de forma correcta, pues el proyecto yo improvisaré en este software. Caso contrario, el proyecto va en SolidWorks, el de primer parcial.
Entonces, este software ustedes es la primera vez que lo ven, se llama Cosimir, les va a servir para simular, o sea, para aprender a programar. Netamente les va a ayudar para aprender a programar lenguajes de programación para robótica. Entonces, yo tenía un archivito. Aquí está justo este. Este es el entorno de trabajo de este software de simulación, ¿sí? Siempre cuando ustedes vayan a programar, los compañeros que están en casa, lo siento, por favor, ahora les comparto. Estamos aquí. Compañeros que están en casa, ¿podemos ver? Sí. Ok, entonces les mencionaba que este software se llama Cosimir Profesional, que ustedes lo van a ver en el transcurso de laboratorio. Van a ver este software, ¿no? Entonces, siempre toda programación, cuando programemos ya en computadora, van a tener estos 4 entornos. El primero, el entorno de animación, donde está nuestro puntero, que podemos ver el posicionamiento del brazo industrial. El otro entorno que siempre vamos a tener es el listado de posiciones, justo donde está el puntero láser, el puntero de la pantalla. Ustedes lo que van a hacer es programarle al brazo para que haga una tarea en particular, que se mueva de un punto a un punto B. Para llegar de un punto A a un punto B, yo puedo irme en línea recta, formando semicírculos por arriba, por abajo, por adelante, por atrás, movimientos lineales. Ustedes lo programan. Y para ustedes ir haciendo esos movimientos, deben ir guardando posiciones. Ejemplo, yo quiero ir formando líneas rectas, desde el punto A hasta el punto B. Aquí en la mitad tengo algún obstáculo que me impide. Entonces yo debo ir primero una línea recta hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces yo tengo que ir guardando posiciones. Para los compañeros que están en casa, les mencionaba que esa es la pantalla de posicionamiento. Vamos a darles el ejemplo con el brazo moviéndose, ¿sí? Entonces aquí van a guardar, justo donde está el puntero, van a guardar las posiciones. Siempre van a saber, necesitan saber en qué posición están, hacia dónde quieren ir. Tienen que tener un poquito de noción espacial, ¿ok? Y la otra pantalla, la de abajo, es la de programación, mediante algún lenguaje de programación en particular. El lenguaje para estos brazos Mitsubishi se llama Melfa Basic 4, ¿sí? Todo brazo Mitsubishi y la mayoría de tecnologías solo cambia el nombre, pero casi son los mismos comandos, no varía mucho. Entonces, en esta pantalla donde está el cursor, ustedes van a programar comandos, como programación normal, ¿sí? ¿Cuál más? Y la última también, que es de ayuda, es la de mensajes de errores, ¿sí? Si no nos corre algo aquí en esta pantallita de mensajes, nos va a dar una noción dónde está el posible error que ustedes están cometiendo. Así que es muy importante esta pantallita de mensajes, ¿no? Este es el software entonces Cosimir. Al final ya les voy a pasar, o la ingeniera María José ya les va a hacer llegar el software, ¿sí? Lo que nosotros queríamos ver son los grados de libertad, ¿sí? Vamos a agrandarle un poquito esta pantalla. Voy a ponerle por aquí. Vamos a acercarnos. No se preocupen, ya van a aprender ustedes todo esto, ¿sí? Y miren, solo haciendo una comparativa, ¿no? Un poco la parte simulada con la parte real. Ayer se nos cayó el teching, ¿no es cierto? Y se golpeó. ¿Se acuerdan que se cayó el control manual, podríamos decirlo aquí? Miren, aquí el control manual es este, F8. Me preguntaron, profe, ¿cuándo vamos a moverle al brazo? Ayer, ¿no es cierto? Ya lo moveremos en su momento porque es complicado, ¿sí? Pero miren, aquí simplemente se aplasta F8 y ya. Y aquí yo puedo ver, miren, me dice en la cintura, el hombro, el codo y los movimientos que implican la muñeca, ¿sí? Elevación y el roll, el pitch y el roll.
Nos falta un movimiento más, que sería el sexto grado, que sería el yawn. ¿Sí? Son los ángulos de orientación. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es, miren, muevo la cintura, el brazo hace un movimiento totalmente independiente. ¿Ok? Acabo de mover la juntura 1, estoy moviendo aquí. Esta juntura número 1. ¿Sí? Vamos a mover entonces ahora el hombro. Muevo el hombro hacia abajo, hacia arriba. ¿Sí? Voy a mover ahora el codo. Muevo el codo hacia abajo. Ya lo comprimí mucho al brazo industrial, me está dando una alarma que están tocándose las junturas, ¿sí? Entonces estoy forzando, aquí solo es una advertencia. Ayer en el brazo se dieron cuenta que nos va a lanzar alguna alarma. Todo suena, ¿sí? Puedo regresarle al codo. Y regresamos al codo. Vamos a moverle un poquito para poder ver el otro movimiento. Nos toca los movimientos que implican la muñeca. Recuerden, nosotros tenemos dos que decíamos, horizontal y vertical, ¿sí? Aquí está el 1, hacia arriba, hacia abajo. No podemos izquierda a derecha haciendo referencia de la mano, pero sí puedo rotar, miren. Roto hacia un lado y roto hacia el otro lado. El sexto grado de libertad que nos faltaría sería este es arriba y abajo, sería izquierda, derecha. Sí, cuando nosotros necesitamos orientarnos en el espacio, siempre vamos a utilizar 3 ángulos de orientación. 3 ángulos. La muñeca implica 3 grados de orientación, ¿sí? Para localizar algún objeto, para colocar. ¿Qué es el pitch? El roll, y nos falta uno que es el yawn, ¿sí? Lo mismo que se utiliza en las aeronaves, ¿sí? La aeronave puede ir hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Puede ir hacia adelante o hacia atrás. Puede ir izquierda, derecha, adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Cuál nos falta? Que rote, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, y que rote en el propio eje, para el un lado y para el otro. Pitch, roll y yawn, ¿ok? Entonces podemos ver que en el brazo industrial tenemos estos 5 grados de libertad. No me gustaría que se vayan con la duda de cómo funciona este software. Ya lo van a aprender en su momento, ¿sí? Es súper interesante, va a ser de mucha ayuda. Si este es el software, podríamos decirle, hay un software educativo. Miren, yo tengo aquí el profesional y esa es la idea, hacerles llegar. El profesional implica que tienen, bueno, yo les hago llegar este software, ¿sí? A lo que voy es que el brazo industrial, si ustedes quieren ir un poquito más arriba, o sea, ustedes tal vez se pueden ir al final de la clase con que está muy básico. Al final del día, el software oficial de Mitsubishi, de los brazos Mitsubishi japoneses, es muy parecido a esto. Es muy, muy similar. Este es una interfaz un poco más amigable, más bonita. Yo puedo ver todo ordenado. Pero el software oficial del brazo Mitsubishi es lo mismo. Es idéntico, idéntico. Es un poco más fea la interfaz. Pero de ahí es la misma programación, los mismos lenguajes. Cualquier brazo Mitsubishi ustedes van a poderlo programar. Listo, chicos, entonces, preguntas hasta aquí. Ya que abrimos esta simulación, debemos tener en cuenta que un brazo industrial siempre va a tener su espacio de trabajo. Solo va a poder trabajar en esta área. Yo lo he puesto aquí con línea, lo representan aquí con línea punteada. Todo lo que esté en esa área, el brazo es capaz de trabajar. ¿Por qué? Porque cada uno de los eslabones tiene una longitud. No se me dormirá. Ok. Cada uno de los eslabones tiene una longitud determinada.
Entonces yo solo puedo trabajar en un área específica, en un espacio de trabajo. ¿Qué pasa si yo me alejo demasiado? Voy a poner F8, tratemos de estirar todo. Otro lado. Si vemos el área de trabajo adicional, ustedes pueden ver algo, ¿no? Que el área de trabajo en esta simulación no le toma en cuenta al gripper, a la herramienta final. La herramienta final está fuera. En esta simulación, cualquier cosa que esté fuera de ese espacio de trabajo de color rojo no va a coger, no va a funcionar. Les va a lanzar error. Fuera del espacio del trabajo les va a decir aquí en la parte inferior. Ok. Me gustaría también que ustedes observen en los brazos que nosotros tenemos aquí, ustedes van a adquirir habilidades de programación, netamente de programación, neumática, mecánicas, ¿sí? Y mecánicas para el grado que nosotros necesitamos, pero se van a topar con esto, chicos, de seguro. O F, este es el brazo industrial Mitsubishi que tenemos en clase, que le vimos ayer, que tenemos en laboratorio, que le vimos ayer, pero ustedes se van a topar con estos tipos de brazos también. Por ejemplo, los de la marca Kuka, que está aquí, y van a ver la comparación en dimensiones. Le voy a poner encima, ¿no? Es extremadamente grande. La simulación exagera un poco, pero sí es grande. ¿Sí? Son esos brazos que levantan carros, levantan la parte de soldadura. Miren el espacio de trabajo que estaba antes, cuánto era. Vamos a agrandarle para que se vea bien. ¿Sí? Bueno, ahí se ve ya más pequeño, ¿no? Pero podemos ver que el brazo industrial pequeñito, el nuestro, quedó en la base. El nuestro levanta entre 2 y 4 kilogramos, ¿sí? Este levanta 240 kilogramos alrededor. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Y de la misma forma, pero eso no quiere decir que su programación sea diferente, es la misma, ¿sí? Tal vez otro lenguaje de programación, pero ustedes siempre van a tener una pantalla de animación, pantalla de posiciones, pantalla de programación, ¿ok? Y en este caso, vemos las articulaciones. Aquí muy claramente nos dice que tiene las 6 articulaciones. Los compañeros en casa siempre estar pendientes que les comparta todo, ¿no? Miren, aquí nos dice articulación o grado de libertad 1, como ustedes quieren verlo, ¿no? Articulación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos moviéndole a cada una de ellas. La 1, sobre la velocidad. Aquí en la simulación es muy importante, en la simulación aguanta todo, pero ya en realidad se van a dar cuenta que hay que ser un poco meticulosos en todo lo que hace. Primero, por su seguridad, para que no se golpeen. Y la segunda, para no dañar. Grado de libertad 1, perdón. Grado de libertad 2, les voy a poner al otro lado, denme un segundo. Grado de libertad 2. Grado de libertad 3. Hasta aquí es lo mismo que el otro, ¿no? Grado de libertad 4. Si se dan cuenta que este movimiento nosotros no podíamos hacer antes. Miren, este es el que no tenemos nosotros. El J4. ¿Sí? El 5, sí, el 5. Y el 6. Y bueno, no se alcanza a distinguir que se está moviendo la herramienta final porque no está puesta una herramienta, ¿no? Lo veamos ahí. Si lo ven que se mueve para el un lado, no se ve, no. Para el un lado, para el otro lado. Lo que pasa es que cuando aprendan ustedes tienen que poner el tipo de gripper que quieren, neumático, hidráulico, eléctrico. Por eso no les viene puesto aquí, ustedes lo colocan. Entonces, ustedes tienen 6 grados de libertad y ya se van con la primera duda.
las diapositivas alguien se dio cuenta, bueno, no. En el brazo industrial ustedes se van a dar cuenta que no aparece este J4. Es porque no tenemos ese tipo de movimientos. ¿Sí? Recuerden, el J4 es como rotar en el propio eje. ¿Sí? En el brazo industrial de laboratorio van a darse cuenta que les aparece J1, J2, J3 y se lanza J5, J6. No aparece el J4. Es porque ese movimiento no lo tenemos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿No? Sí, se puede simular algún proceso. Dame un segundito y abrimos ya uno. A ver si tengo la mano. Cerremos. No. No sé si a esto te referías. Ya déjame proyectarte. Y según eso le vemos. A ver, veamos cuál de estos era interesante. Bueno, esperemos que funcione. No, porque vayan a ver el examen que les va a tocar. Ahí había uno que era... Veamos este que sale. Ah, pues está muy sencillito. Pero bueno, mandémosle a correr. Esta. Es muy sencillito este programa. Toma la una pieza y la coloca. Tenemos aquí algunos componentes de una cinta transportadora en la parte inferior. Tenemos un sensor óptico de presencia, tenemos luces indicadoras, tenemos el brazo industrial y tenemos una mesa de trabajo, podríamos decirlo así. Una vez más, nosotros lo que hacemos es mandar a correr. Entonces yo no sé si esa fue tu pregunta. Sí, puedo poner cintas transportadoras, puedo poner otros tipos de brazos, como ustedes lo vieron, puedo poner indicadores, ¿sí? La diferencia que, bueno, ustedes deberían ya preguntarse, bueno, ¿y quién hace la parte de control? ¿A quién envío la señal? ¿Quién detecta este sensor? ¿Cómo enlazo las señales del sensor con el brazo industrial? En la vida real, la controladora y el tablero de control del robot, ¿sí? Aquí en la simulación, este brazo industrial. Él se comporta como un PLC, podríamos decir. Él mismo lee la señal del sensor y hace alguna actividad en particular. ¿Quién será Brian Flores? Veamos si hay algún otro proceso más completo, ¿ya? Se salió. Vamos a este proyecto 5. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya 2 cintas transportadoras, tenemos 2 brazos industriales, tenemos ya 2 sensores de presencia, tenemos estos dispensadores de fichas, tenemos aquí ya el motor, los servomotores que tiene cada cinta transportadora, y ya la programación ya se va complicando. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden ver, siempre van a tener pantalla de animación, pantalla de posiciones y pantalla de programación. Aquí en la programación, por comandos que ya van a aprender, ustedes van llamando estas posiciones. ¿Sí? Yo pongo el comando mover desde la posición 16 a la posición 17. Sí, van poniendo una serie de comandos para que vaya haciendo actividades en particular.
Entonces eso les decía, dependiendo cómo avancen con María José en el laboratorio, o sea, que aprendan a manejar este simulador, el examen práctico va a ser esto, ¿no? Sí, porque yo puedo hablar mucho de diapositivas y les voy a preguntar cosas importantes de todo lo que estoy hablando, sí, tiene mucho sentido. Pero lo ideal es que ustedes vayan con un plus más. Y la única forma es obligándoles a que ya metan mano, ¿no? Entonces el examen va a ser algo parecido a esto. ¿Sí? Tenemos 2 horas, les daré una hora no una hora, una media hora para la parte teórica y la hora y media para esto. ¿Sí? En ocasiones, a veces se me va la mano y les dejo el examen unas 2 horas pasadito la fecha. ¿Sí? En eléctrica el examen una vez me fue todo el día, o sea, toda la tarde, perdón. O sea, fue tipo mediodía y el resto de la tarde. ¿Sí? Y ahí sí, sálvese quien pueda. ¿Ok? Porque no es que el mismo proceso les va a tocar a todos. Cada uno va a tener uno diferente, o por lo menos solo entre dos van a tener compartido, ¿sí? Y es esto, así que ya tenemos una idea entonces de dónde vamos y hacia dónde estamos. Detengamos esto y continuemos. Estamos compartiendo desde allá. Luis, André, Brian, ¿preguntas? ¿Inge, ese proceso solo sirve para ese brazo industrial o también, digamos, se le puede poner otro brazo y funcionaría o habría errores? ¿Puede ponerle el otro brazo, el de la marca Kuka que les puse, el más grande? A ver, ya que están con esa duda. El software nos permite poner una serie de componentes de este software de simulación. Aquí en la librería, en Model Library, aquí tienen una serie de componentes. Déjenme compartirles a los compañeros. Aquí estamos. Sí, tenemos una serie de componentes en este botoncito que dice modelo de librerías. Entonces, miren, yo tengo no solo robots de la marca Mitsubishi o Kuka, tengo, miren, estos Allen Bradley. Tengo diferentes modelos que yo puedo ir seleccionando. Este software es netamente para aprender a programar. Ojo, ya van a ver por qué. O sea, que hay algo, ustedes me dirán, pero ya sé programas, ¿qué más necesito saber? Necesitan saber la parte de diseño mecánico, sí, la parte mecánica. Aquí tenemos todos los Kuka, desde los pequeñitos hasta los más grandes. Tenemos aquí herramientas finales, Gripper. ¿Sí? Esta es una base tal para hacer un juego de movimientos, otro tipo de accionamiento tipo dedo, el que estaba puesto al inicio en el Mitsubishi, uno gripper especial, no sé, uno más extenso, con tres dedos de estirado, una tipo neumático con 2 ventosas, ese no sé qué es. Puedo poner también, miren, LEDs indicadores, ¿no? Que pueden representar algún proceso. Puedo también poner materiales, el área de trabajo podemos acondicionarlo, podríamos decir, de aluminio, de madera, algo en particular si quieren poner una pared, ¿sí? Pueden realizar el entorno que ustedes quieran. Tengo cintas transportadoras, algunos modelos, tengo accesorios también, miren, tengo dispensadores, tengo aquí las partes del MPS, algunas partes también las hay aquí, sensores, accionamientos rotatorios, mesas rotatorias, este es un tipo palanca, ¿sí? ¿Qué más? Déjenme ver qué tenemos por abajo. Tenemos LEDs, ya dijimos, materiales, estamos aquí. Elementos básicos, que fue lo primero que ustedes van a hacer. Voy a tener celdas de trabajo ya grandes, sensores, texturas, todos los brazos Mitsubishi posibles, PLCs, ¿qué más? Y otros tipos de robots, 2 más. Sí, entonces el software es completo para aprender a programar.
netamente para poner a programar. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer la parte de diseño mecánico, ejemplo, ¿cuánto, cuánto peso levanta mi brazo? Digamos que 5 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo 7, 10? ¿Cuál de las articulaciones va a deformarse más rápido? ¿En dónde estoy haciendo más presión? Esa parte no la vemos aquí. Esa la vamos a ver en SolidWorks y en MATLAB. Sí, esta es para aprender a programar y para que ustedes tengan una visión y puedan ya programar los equipos reales. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Inge, pero Ya, podría cambiar ese brazo robótico que está ya hecho en su programa por uno, digamos, uno diferente. O No sea, le entendí. Más. o sea, esos dos brazos que ya tiene en su programa hecho, podría cambiar uno de los ¿Ya? dos por otro diferente y Sí, funcionaría. podría ponerle al grande y al pequeñito al lado, no pasa nada, sí se puede. Pero sí funcionaría o se borraría la programación. No, sí funciona. Con la versión profesional sí funciona. Recuerden, si vieron en la parte superior de la pantalla que decía profesional, con esa versión sí se puede. Ojo, algún compañero, alguien les puede hacer llegar la versión educacional. Con ese ya no se puede. No pueden borrar cosas, porque es educacional, es limitado. ¿Sí? Entonces no les deja borrar. Yo tenía los dos brazos, quiero eliminar uno, lo elimino y pongo otro. Funciona la versión profesional. La educacional no, porque es educacional, tiene limitaciones. Sí, vamos a finalizar entonces. Estábamos aquí. Tenemos entonces en la pantalla, ya sabemos los componentes, la morfología, cómo está estructurado, la arquitectura de un brazo industrial. Justo miren lo que les decía, un poco de características técnicas que es importante que ustedes sepan. El brazo que tenemos en la pantalla es el brazo Mitsubishi del modelo RV2AJ. Ese es el modelo del brazo industrial. El tipo se lo considera un brazo tipo articular. ¿Sí? No es escara, no es cartesiano, no es tipo grúa, es articular, obviamente porque está compuesto por articulaciones y eslabones. El número de ejes, ¿cuántos ejes tiene? 5 grados de libertad. 5. Uso previsto, este es para carga liviana. Sí, carga máxima, déjenme recordar, me parece que es 2 kilogramos. Sí, radio de acción 450 milímetros. Repetibilidad, más o menos 0.02 milímetros. Sí, ¿qué es la repetibilidad? ¿Alguien? La diferencia entre repetibilidad y precisión, irán recordando esos conceptos, ¿ya? Sí, ya los vamos a ver más adelante, pero igual. Entonces, miren, cada brazo industrial tiene sus características técnicas y estas siempre son las 6 más importantes. Bueno, las 5 porque el tipo no es muy importante. ¿Qué ejes tiene? Si es para carga liviana o carga pesada. Y en algunos casos les dicen el tipo. Si es para mecanizado, para fusión, soldadura. ¿Sí? La carga la carga máxima que puede levantar 2 kilogramos. El radio de acción, ¿se acuerdan el área de color roja en el simulador? O sea, ¿cuál es su área máxima, su radio de trabajo? Y la repetibilidad. ¿Sí? Comparemos con la otra que les puse, el brazo Kuka. También este es de tipo articular. Número de ejes, ¿cuántos tenía? 6 ejes. Es de uso previsto para cargas pesadas. En particular, este es para soldadura. ¿Sí? Carga máxima 240 kilogramos. Es bastante, ¿no?
Radio de acción, 3.300 es 26. 3.326 milímetros. ¿Cuánto es eso a metros? 3 metros y más, ¿no es cierto? Radio de acción es grande. Y la repetibilidad es más o menos 0.08. Como es más grande, también aumenta esta característica. Si ustedes se dan cuenta, siempre en los modelos de los brazos industriales les van a dar información. Miremos en la parte inferior. ¿Sí? Miremos aquí en la parte inferior. Es el modelo KUKA KR 240. Es porque soporta 240 kilogramos. Y R3330 es porque es el radio de acción. Y le aproximan, ¿no?, a 330. En realidad es 326, pero varía muy poco. Listo, chicos. Preguntas hasta aquí. Dígame. ¿Todos los? Ok, el compañero acá nos pregunta, ¿todos los servomotores se mueven a la misma velocidad? No. ¿Sí? Por eso necesitamos el control, que va a ser la velocidad y la posición. No siempre, no necesariamente se mueven a la misma velocidad servomotores. ¿Sí? ¿Quién define eso? El astro de control, la parte de control. Mantener los apuntes. Denme un segundo. Vamos a ver dónde estamos. Bueno, todavía nos falta, ¿no? Bueno, son 8:32. Vamos a dar por finalizada aquí la clase el día de hoy. Encendemos las cámaras, los compañeros en casa. Gracias, Robert, Luis, Eric, Edwin. Despertarás, ¿no? Estarán dormidos ahí. Hemos estado sin cámara. Ahí está. Listo, gracias, Edwin. Andrés o André. ¿Es Andrés o André? André. André. Sí. Ok, David. Brian Morales. Durmiendo de estar. Eric. Y Luis Pozo. Listo, chicos. Espero que hayan entendido los conceptos del día de hoy, que hayamos aprovechado. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Podemos retirarnos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, chicos.